Bendiciones, el Señor les bendiga, feliz año nuevo. Quiero compartir en este día el tema de la obediencia. Qué mejor forma de comenzar el año que hablando de lo que el Señor espera de nosotros, y la obediencia es muy importante en nuestra relación con el Señor, en nuestro caminar con el Señor. Y esta clase básicamente me tuvo el Señor estudiándola como que así de repente para compartirla en una clase. Y mientras yo la estudiaba, me llegaba a memoria también la historia de Jonás. Vamos a estar leyendo en Números 13 y vamos a leer del 17 al 30 y vamos a aprender sobre la importancia de la obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí a Neguev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Hamat, y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, y en el desierto de Parán, a Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar. Perdón, déjenme leer el 29 otra vez. Amalek habita el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Voy a leer también el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ok, amén. Entonces estamos viendo aquí que el pueblo, ya Dios le había dado la promesa y les había dicho que les iba a dar la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Y Moisés, ya cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, les envía 2 espías de los hijos de Israel, y 2 de ellos eran Caleb y Josué.
Entonces ellos van y merodean la tierra, la chequean, traen de los frutos, y básicamente dan un reporte a Moisés y le dicen, sí, verdaderamente, en esta tierra fluye leche y miel, básicamente tiene todo lo que necesitamos, pero habitan gigantes y las ciudades son ciudades fortificadas y básicamente ellos se vieron pequeñitos delante de este gran pueblo, de este pueblo tan numeroso, y se compararon sus ciudades de este pueblo enemigo con el pueblo de Israel, que era pequeñito, que era menos, y ellos estaban acampando en tiendas porque estaban en el desierto. Entonces, de los 2 espías, solamente Caleb y Josué fueron los únicos dos que tuvieron la fe y que tuvieron como ese valor para atreverse, y ellos querían y estaban seguros de que ellos podían conquistar ese pueblo, no importando lo grande y lo fuertes que se veían. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y que Dios les había dado una palabra, ¿verdad? Y les había prometido esa tierra. Y ellos, en base a esa fe que ellos tenían y la obediencia, que es lo que más el Señor como que ha estado meditando a través de esta palabra, la obediencia que nosotros tenemos que tener. Y el Señor me daba que nosotros, el Señor nos va a mandar a hacer cosas, ¿verdad? Que van a hacer o a parecernos mucho más grandes que nosotros, que vamos a pensar, a sentirnos como que son cosas demasiado grandes, como que no vamos a ser capaces, o que no estamos capacitados, o que no somos capaces de lograrlo. Y muchas veces solo por obediencia tenemos que nosotros atrevernos, porque la fe tiene que estar acompañada de la obediencia. Nosotros no podemos tener fe y no obedecer, porque de nada básicamente nos sirve tener fe en Dios y no obedecerle en las cosas que Dios nos manda a hacer. Entonces dice la misma palabra que los demonios creen y tiemblan. O sea que creer en Dios no es lo único que Dios demanda de nosotros, porque cualquier persona puede decir yo creo en Dios, pero si no obedece a Dios, está haciendo nula esa fe que tiene en Dios, ¿verdad? Y Dios demanda y busca de nosotros que nosotros le obedezcamos. Entonces el Señor nuevamente nos va a mandar a hacer cosas que nosotros, aunque sentimos que no tenemos a veces ni la fe para lograrla, que no tenemos o no nos sentimos capaces para hacerla, por obediencia a Dios nos atrevemos a hacerla, y Dios mira esto de parte de nosotros, y a Dios le agrada que aunque teniendo miedo, que aunque teniendo el temor, que aunque no sepamos hacerlo, nos atrevamos a hacerlo. Esto era algo que el Señor trabajaba conmigo el día domingo en la iglesia, que mientras adorábamos, el Señor me hablaba de algo. Y el Señor me decía, si tú te atreves, yo te respaldo. Si tú te atreves, si tú lo haces, yo voy a estar contigo. Entonces yo creo que de eso también se trata, que cuando Dios nos manda a hacer algo, aunque no sepamos hacerlo, no, o tengamos el miedo de hacerlo, recordar que Él nos está enviando a hacerlo, y también Él va a estar ahí con nosotros, que Él no nos va a dejar. Y esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dios no los estaba enviando a hacer algo y los iba a dejar solos, sino que Dios iba a estar ahí con ellos, que los iba básicamente a respaldar, que Él no los iba a dejar solos. Entonces nosotros vemos que Caleb y Josué fueron los únicos dos de los 12 espías que estuvieron dispuestos y dijeron, vamos a hacerlo, nosotros los podemos vencer, vamos a tomar posesión. Y aunque el pueblo, los otros 10 influenciaron al pueblo y le dijeron, no hay forma, no podremos vencerlo, eso está muy difícil,
Caleb y Josué eh, básicamente no pudieron hacerlo porque era todo el pueblo ahora, por la influencia de los 10 espías que no iban a poder, iban a ser ellos dos solos en contra de del pueblo de Israel que decía que no, se amedrentaron, tuvieron miedo y dijeron no, si estos 10 que son más dicen que no se puede, básicamente se dejaron influenciar por el reporte de esos 10 porque pesa más. Y vamos a ver, fueron solamente dos que tenían esa fe, esa confianza en Dios de que sí lo vamos a lograr, sí lo podemos hacer, y eran 10 que eran mucho más. Entonces si hoy en día 10 personas no, nos dice que algo es así como nos están diciendo y solo dos, vamos a creerle a esos 10, ¿verdad? Entonces pudieron más esos 10, la mayoría tiende a ganar, ¿verdad? Entonces el reporte que ellos dieron pudo más. Entonces también el Señor me trae a memoria a Jonás y básicamente su desobediencia. Jonás, Dios lo envía a predicarle al pueblo de Sodoma y de Gomorra para que ellos se arrepintieran. Y, perdón, era a Nínive, perdón, era Nínive que el Señor le había mandado a predicar. Y, y Jonás sabía que ese pueblo era tan fuerte, tan perverso y tan malvado, con poco temor, sin temor de Dios. El Señor estaba resuelto ya a destruirlo, pero le quiso dar una oportunidad al pueblo de que se le fuera y se le predicara y ellos se arrepintieran. Si ellos se arrepentían, entonces el Señor iba a no destruirlos. Entonces Jonás no escuchó la voz de Dios, a él no le importó que Dios lo mandara a hacer lo que tenía que hacer. Dios le dijo vete por aquí y Jonás se fue por el lado contrario. Eh, Básicamente no le importó la voz de Dios en ese momento y me asombra bastante porque si más adelante nosotros leemos la historia de Jonás le dice al Señor, es que yo sé que tú eres un Dios misericordioso, que eres clemente, y yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Entonces me asombra de que Jonás conocía tanto a Dios, me da a mí entender esa parte, de que él conocía tanto a Dios, que él sabía que Dios era un Dios perdonador y que si el pueblo se arrepentía, él lo iba a perdonar. Pero también me llama la atención como esa dureza de corazón de que él, conociendo a Dios, como Dios era, ¿verdad? Que podía ser severo, que por no escuchar su voz Dios podía quitarlo. Él estaba como tan duro, tan resuelto a no ir a Nínive a predicarles para que ellos no se arrepintieran, que él prefirió huir, y no solo huir, que estar en una situación de que él iba a ser lanzado al agua y a él no le importó. En vez de tomar ese momento y decir, ok, yo sé que la embarcación está en problemas, porque si leemos la historia, él estuvo en una embarcación y se desató una tormenta en el mar y empezaron a echar suerte, a ver, que consultaron a sus dioses, los que estaban ahí en esa embarcación, y ven a Jonás que él está como tan dormido, tan tranquilo, y le dicen, tú despiértate y consulta a tu Dios a ver qué es lo que está pasando. Algo está pasando, hay algo que está pasando, consulta a tu Dios a ver qué es lo que está pasando. Entonces Jonás dice, es mi culpa, soy yo el problema, láncenme al mar y se va a resolver todo. Entonces me da como que, como no curiosidad, sino que me da, no sé, cierta gracia que Jonás estaba como tan duro y tan resuelto a no escuchar la voz de Dios, que él prefirió como pasar por ese proceso, y él estaba tan resuelto de no escuchar la voz de Dios, de no hacerle caso, de no obedecer a Dios, que él prefirió que lo lanzaran en vez de decir, ok, Señor, ok, ya entendí,
ya veo, vamos a resolver ese problema, yo me arrepiento, yo voy a Nínive y hago lo que tú me estás pidiendo, pero no, él estaba tan endurecido que él dijo, láncenme, láncenme al mar que se va a acabar el problema soy yo, láncenme al mar y esto se va a resolver. Entonces lo lanzan al mar, pero Dios estaba, cuando Dios se empeña como con alguien de que hagan algo, que hagan lo que Él le mandó a hacer, que Dios les preserva la vida, porque Dios puede, Dios podía muy bien deshacerse de Jonás por la obstinación de su corazón, por la dureza de su corazón. Dios podía muy bien hacer que Jonás se ahogara y levantara a otro hombre, a otro profeta, que fuera y predicara a Nínive, aún ahí mismo en Nínive. Dios podía levantar a alguien, revelársele a alguien, pero Dios no. A Dios le cogió con Jonás, digo yo que Dios le cogió con Jonás. Y tú vas a hacer lo que yo te estoy mandando, tú quieras o no quieras. Y fuera buenísimo. Yo creo que ahí veríamos nosotros más ampliamente como la misericordia del Señor, que aun cuando nosotros estamos así tan obstinados, que Él no nos suelte, no nos deje hacer lo que nosotros queramos, sino que haga con nosotros como Él destinó a hacer. Y lamentablemente no siempre pasa así. Pero en caso de Jonás pasó que el Señor dijo, espérate que tú no vas a hacer tu voluntad, y hizo que se lo tragara un gran pez, dice la palabra, y Jonás duró 3 días en el vientre de esta ballena. Y eso era algo que mencionaba mi pastor el domingo, que era o sea, que yo me acordaba cuando estaba estudiando esta palabra el día sábado en la noche, y yo me acordaba de Jonás. Entonces el pastor también trajo un poquito de esa enseñanza el domingo, si no mal recuerdo. Y entonces Jonás, estando ahí, no le quedó más de otra que reconocer su error, que reconocer y arrepentirse. Entonces cuando él clamó a Dios, que estaba ya en esa situación, porque no es lo mismo, ¿verdad? Uno morirse ahogado y ya morir y salir de eso, que estar siendo de alguna forma como torturado, imagínense, dentro del estómago de un pez. Solo Dios sabe lo que él pasó. Y ya cuando el Señor, que él ya se arrepiente, que decide, que reconoce que Dios es Dios, entonces viene el pez y lo vomita justamente a donde él no quiso ir. Entonces nuestra desobediencia, o la no obediencia, ¿verdad? Nos lleva por lugares y nos pasa por situaciones que pueden ser evitadas si nosotros decidimos ponernos de acuerdo con Dios cuando Dios nos manda a hacer las cosas, hacerlas. Y he escuchado, y es muy cierto, que incluso la obediencia fuera de tiempo, porque a veces el Señor nos manda a hacer cosas, a mí me ha pasado, y es algo que pues apenas decir, ¿verdad? A veces el Señor nos dice, dile esto a esta persona, y la tenemos ahí, es como que, ¿qué? ¿Cómo que? Como que no actuamos así rápido como deberíamos, o no tiene que ser así como tan rápido, pero a veces Dios nos manda a darle un mensaje a alguien y no nos atrevemos, porque nos intimidamos o pensamos, qué tal si no nos creen, o qué tal si piensan que viene de mí, o a veces no entendemos que es Dios mismo inquietándonos a hacer algo y a decirle algo a alguien, o hacer algo por alguien, o hacer algo, y el Señor como que trata así con nosotros, y a veces no hacemos cuando lo tenemos que hacer. Y he escuchado que la obediencia fuera de tiempo es desobediencia, porque si no lo hacemos ahí en el momento que el Señor nos está mandando a hacerlo, pues puede que sea muy tarde, ¿verdad? Cuando ya queramos hacerlo, y es algo que da así como que un poquito de miedo, y tenemos que pensar en eso, porque no sabemos qué el Señor quiere hacer, qué el Señor quiere tratar con alguien, o de qué quiere librar a alguien. Y algo que he aprendido, que deseo que el Señor trabaje en mí, conmigo,
es eso, es como que captar rápido, como que hacer las cosas ahí en el momento que el Señor me manda a hacerlas, porque yo he estado en momentos y en situaciones que he necesitado una palabra de Dios, y cuando viene a mí esa palabra de Dios, como en ese momento justo y específico, yo veo el alivio que trae, que me trae a mí, ¿verdad? Y así como yo quiero que Dios resuelva mis situaciones, que mire mis necesidades, ¿verdad? Y las atienda, las supla. Pues Dios también quiere hacer así con otros a través de nosotros, y de eso se trata el Evangelio. No es solo de nosotros y para nosotros, sino que hay cosas que Dios quiere hacer con otras personas y que Dios quiere ayudar, que Dios quiere librar. Entonces es demasiado importante, y ponernos también nosotros como en esa eh, situación. Por eso yo también he aprendido a tener como que mucha más misericordia con la gente, porque yo veo y miro y yo digo, o sea, Dios ha sido bueno conmigo, ha tenido tanta misericordia. Yo veo personas que la miramos y por su forma de ser, por cómo son, nosotros decimos que no se merece, que no se merece que le vaya bien, se merece un castigo, se merece... Y he aprendido mucho a tener como esa misericordia, porque cuando Dios ha tenido misericordia de mí, pues se siente bien. Es como el rey David cuando falló, que era también algo que se mencionaba el domingo, que me traje a memoria ahora mismo. También es como la misericordia que el rey David no quiso tener con ese supuesta persona que tomó la única ovejita, que fue cuando el profeta Samuel fue y lo confrontó y le dijo: hay alguien que está tomando la última ovejita de este hombre pobre que no tiene más que esa sola ovejita. Entonces el rey David se levanta y dice: hay que matarlo, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a tomarle la última ovejita a esa persona cuando tiene más, ¿verdad? Y entonces el profeta le confronta, le dice: ¿eres tú? Entonces ahí él cae en cuenta y dice: oh no, vamos a tener misericordia, ¿verdad? Entonces hay que ponerse como en esa situación y ver como, y querer que así como Dios hace con nosotros, pues nosotros también querer hacer, y buscar, dejar que Dios no nos, el Señor me ha ministrado mucho eso de usar, sino que deje que nosotros, que Él fluya a través de nosotros, y que Él haga y llegue a través de nosotros a otras personas y el que lo necesita. Entonces la obediencia es demasiado importante para nosotros caminar con el Señor. Nosotros no nos mandamos solos, porque de qué entonces se trataría el Evangelio, ¿verdad? Es como que estoy con Dios, Dios está conmigo, pero no lo obedezco. ¿Cómo es eso posible? Entonces, Caleb y Josué, por su disposición, por querer obedecer a Dios, por querer agradar a Dios y hacerlo de Dios y confiar en Él, entraron a la tierra prometida, aunque tardaron 45 años para hacerlo. Imagínense usted que también me ministraba que la influencia, que era algo que estábamos discutiendo en la clase, la influencia de estar con personas que no creen en Dios o que no quieren obedecer a Dios, es que causan que a nosotros como personas nos vaya mal. El escuchar voces contrarias a los que Dios ya no habló. Si Dios nos dice: yo te voy a entregar esto, si Dios nos dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, escuchar diagnósticos, pronósticos o palabras contrarias a los que Dios ya nos dijo, nos trae confusión primeramente, y también hace que no ejerzamos lo que Dios nos está mandando. Entonces esa era también como otra parte, tener cuidado a quienes nosotros escuchamos. Si Dios nos habló, si Dios ya nos dijo, debemos de tratar de enfocarnos en eso que Dios nos dijo y no escuchar lo que nos están diciendo los demás. Em,
el pueblo no les hizo caso, pero ellos sí pudieron ver en la victoria, en la tierra prometida que el Señor les dio. Y la obediencia a nosotros nos ayuda, que quiero compartir esto, que fue lo que compartimos con la clase, nos ayuda a ser disciplinados, a tener dominio propio, nos ayuda a no ser egoístas, nos hace más sensibles a las necesidades de los demás, nos ayuda a tener buena relación con Dios primeramente y con los demás, nos trae paz porque estar bajo la voluntad de Dios, escuchar a Dios, estar en obediencia, nos trae paz. Y eso es, yo creo que lo que cada cristiano, hijo de Dios, desea es tener paz y estar en paz con Dios. Es que Dios se sienta de alguna forma complacido con nosotros, que Dios pueda confiar en nosotros y decir, ok, yo le voy a dar esto a Angie porque yo sé que ella lo va a hacer porque es obediente, yo le voy a entregar esto porque yo sé que ella va a saber cómo manejarlo. Entonces algo en lo que deberíamos de este nuevo año nosotros tratar de emplear es de obedecer a Dios en todo, en lo que Él nos mande, porque nos conviene a nosotros y nos ayuda a estar en paz con Dios y nos ayuda a estar bajo la voluntad de Dios también, escuchar a Dios, obedecerlo. No va a haber forma de que nosotros perdamos, aunque a veces las cosas se pongan un poquito oscuras, aunque a veces todo se vaya como para el lado opuesto, ¿verdad? Si Dios nos dijo, Él lo hará y tenemos que tratar de confiar en Él. Cuando tenemos dudas, siempre es bueno seguir pidiendo confirmación, porque yo creo que las confirmaciones nunca están de más. Y básicamente obedecer es la clave para nosotros tener una relación. Y vamos a empezar este año con el pie derecho, vamos a empezar a escuchar qué Dios nos quiere decir, que Dios nos está hablando, que Dios nos ha hablado y nos ha dicho. Y la palabra dice que si nosotros le somos fieles a Dios en lo poquito, Él nos pondrá en lo más, en lo mucho, Él nos va a poner. Y Dios nos empieza probando con cosas pequeñitas, con cosas menos significativas, y así es que Él nos va probando y nos va dando. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Espero que les sirva, el Señor les bendiga.